Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Lizeth Yagual y le voy a hablar sobre la encuesta Promoviendo la Salud y Previniendo Enfermedades, evaluación de la calidad de atención médica y el acceso a servicios de salud. Le voy a hablar sobre una pequeña introducción del tema, que la atención de la salud es un pilar clave para el bienestar de cualquier sociedad, ya que no se trata solo de tratar enfermedades, sino también de promover la salud y prevenir afecciones que pueden afectar la calidad de vida de las personas. En un mundo donde la demanda de servicios sanitarios aumenta constantemente, ya que es vital que los sistemas sanitarios se adapten y evolucionen para satisfacer las expectativas y necesidades de los pacientes. Asimismo, se analiza sobre la atención médica, el tiempo de espera para obtener una cita médica o la misma zona. Pero en situaciones de emergencias, la atención médica es un componente fundamental para el bienestar de la población y su calidad puede afectar significativamente la salud y la satisfacción del paciente. En este contexto, la evaluación de la calidad de los servicios de salud se convierte en una herramienta esencial, ya que se identifica áreas de mejoras y garantiza la cobertura efectiva de las necesidades de los usuarios. Asimismo, en esta encuesta buscamos proporcionar una visión integral de la experiencia del paciente en los centros de salud, destacando tanto los aspectos positivos como las áreas que requieren atención. A través de la recopilación y análisis de datos que hicimos, se pretende no solo entender la satisfacción del paciente, sino también identificar las expectativas y preocupaciones que pueden influir en su uso de los servicios de salud. Ya. En el proyecto se utilizó los siguientes recursos, los cuales son formulario de Google en el cual realizamos la encuesta. El proceso fue elegir las preguntas, ponerlas y esperar las respuestas, aunque no completamos el mínimo. La plataforma SPSS en el cual teníamos la base de datos completa, en donde se encontraba la vista de datos y vistas de variables. La vista de variables era donde se colocaban las preguntas, su etiqueta, nombre, variables, como uno sí o dos no. Después de haberlas reemplazado en Excel, donde se colocaban las medidas como escala para la edad, nominal para las demás preguntas y escala para la edad agrupada. Además de eso, definimos las respuestas múltiples para la pregunta de casillas. Para la pregunta abierta y su gráfico se tuvo que realizar trabajo manual, como leer todas las respuestas y seleccionar las más repetidas y agruparlas. Bueno, como interpretación de gráfico tenemos edades, como vemos ahí. El primer gráfico es edades, por lo cual se puede definir que en la encuesta la mayoría de personas encuestadas fueron mayores de edad con un 93.6% y por otro lado hubo un 5.7% de encuestados menores de edad y de la tercera edad con un 0.7%. Entonces, las personas que más utilizan los servicios de salud son las personas mayores de edad. De ahí tenemos la definición del sexo. En la definición del sexo tenemos el género o el sexo, donde en este gráfico podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas fueron del sexo femenino, con un 57.86% y del género masculino con un 40.71%, además con el 1.43% de personas que prefirieron no decir su sexo. Entonces podemos definir que el género femenino es el que más se hace chequear en el médico o va más constante a un centro de salud. De ahí tenemos con qué frecuencia se utilizan los servicios de salud. La frecuencia con la que se utiliza en la presente tabla, podemos observar la pregunta del género de los encuestados y la frecuencia con la que se utilizan los servicios de salud, que se observa que las mujeres con un porcentaje del 57.9% reportan utilizar los servicios de salud con mayor frecuencia que los hombres con un 40.7%. Las personas que prefirieron no decir su sexo ocuparon un porcentaje mínimo del 1.4%, en la cual se puede observar claramente que las mujeres visitan mayormente un centro de salud, por lo que se puede definir es que cuidan más de su bienestar. De ahí tenemos cuál fue el motivo de su última visita. Esta fue la pregunta de casilla.
porque se puede observar que las tres razones más comunes para visitar un servicio de salud fue para un chequeo médico preventivo con un 39,5%, seguido de emergencias con un 19,7% y consultas por enfermedades agudas, las cuales pueden ser por resfriados, gripes, infecciones u otras con un 12,5%. Con esto podemos deducir que los encuestados son conscientes de la importancia de cuidar su salud y buscan una atención médica de manera proactiva para detectar posibles problemas a tiempo con un chequeo preventivo. De ahí tenemos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido? En la tabla cruzada presenta que la mayoría de los encuestados, independientemente de su edad, reportaron tener que esperar más de una semana para ser atendidos. Específicamente, en el 49,29% de los encuestados indicó esperar entre 1 y 2 semanas, mientras que el 24,29% reportó esperar entre 1 y 2 meses. Solo un porcentaje muy pequeño de pacientes de entre las edades del 7,14% indicó esperar menos de 5 días. Estos resultados sugieren un problema generalizado de largo tiempo de espera para recibir citas médicas, lo que podría indicar sobrecarga en los servicios de salud, falta de personal o ineficiencias en la programación de citas. Luego tenemos las instalaciones del centro de salud, si estaban limpias y ordenadas. En este de aquí, la presente tabla cruzada muestra una clara preferencia entre los encuestados por la limpieza y el orden de las instalaciones del centro de salud, que nos indica que un 34,3% afirmó que las instalaciones estaban completas, limpias y ordenadas, mientras que un 40% indicó que en general estaban limpias y ordenadas. Esto significa que más del 74% de los encuestados se mostraron satisfechos con la limpieza de las instalaciones, por lo cual se puede deducir que las mujeres son más sensibles a este tipo de detalle o que tienen expectativas más altas en cuanto a la higiene de los espacios médicos. En general, los resultados de esta pregunta indican que la limpieza de las instalaciones es un aspecto importante para los pacientes y que la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos con este aspecto de la atención médica. La siguiente pregunta: ¿el equipo médico estaba en buen estado? Una evaluación positiva sobre el estado del equipo médico en el hospital que haya asistido el encuestado. Un alto porcentaje de los encuestados, con el 75%, indicó que el equipo médico estaba en buen estado, ya sea nuevo o bien mantenido, con el 22,9%, o en general en buen estado con un 50% entre ambos grupos de edades. Esto sugiere que la mayoría de los pacientes perciben que el centro de salud cuenta con equipos adecuados para brindar atención médica a los pacientes, a pesar de una minoría con un 1,4% sobre que el equipo médico estaba en mal estado. Este porcentaje muestra que aún existe áreas de oportunidad para mejorar la instrumentaria médica en el hospital. De ahí tenemos ¿cuál ha sido tu experiencia más positiva o negativa en relación con la atención médica que has recibido? En este de aquí, el porcentaje mayor demuestra haber tenido experiencias negativas. Los motivos de estas experiencias negativas son muy repetidos, como son los tiempos de espera prolongados, ya sean emergencia o consultas médicas, los cuales los más comunes son de más de 5 horas para una emergencia básica, mientras que pueden llegar otras personas que tienen contacto y los hacen pasar rápidamente, mencionaron en las respuestas. Además del personal médico, como enfermeros o doctores con mala actitud, dificultades para acceder a ciertas especialidades o problemas en la comunicación con el personal médico que atienden rápidamente porque se les ha acumulado los pacientes. Además, un porcentaje menor de los encuestados reportó haber tenido experiencias positivas relacionadas con la atención médica.
que esto podría indicar un buen nivel de satisfacción general con el trato recibido. La excelente atención tanto en explicación de tratamientos, recetas y la rapidez al obtener una cita, que se puede definir que son en mayoría las personas que asisten a un hospital privado. Por último, un porcentaje menor de encuestas del 15% indicó no recordar o no tener experiencias significativas positivas o negativas. De todos los análisis mencionados, esperé que algunas respuestas fueran más positivas, como los tiempos de espera, para poder establecer un detalle en respecto a este tema. Esperaba que los encuestados argumentaran más en sus respuestas de la pregunta abierta para poder tener más que argumentar y poder dar unos resultados más extensos y concretos. Y como conclusión del tema, en la presente encuesta se destaca lo que es la importancia de la atención médica y la percepción de los pacientes sobre los servicios de salud y su calidad. A pesar de que en el último gráfico analizado un 65% de los encuestados mostró que han recibido un trato negativo de parte del personal, tiempos de espera y otros ámbitos que se mencionaron anteriormente, y un 60% expresa que han recibido un trato positivo, lo que indica que aún existen especialidades que contienen médicos excelentes, que mayormente pueden ser las personas que van a hospitales privados. Los resultados sugieren que los tiempos de espera prolongados solo por una cita médica, la comunicación deficiente y la accesibilidad de los costos son los principales problemas que afectan la experiencia del paciente. La mayoría de los encuestados consideran que la reducción de los tiempos de espera y el aumento del presupuesto destinado a la salud pública son acciones claves para mejorar la atención médica. Además, también se observa que la limpieza y el estado del equipo médico son aspectos valorados positivamente por los pacientes, lo que sugiere que estos factores contribuyen a una mejor experiencia general. Por último, aunque hay un nivel de satisfacción considerable, es fundamental abordar las deficiencias identificadas para elevar la calidad de los servicios de salud y garantizar una atención más accesible y eficiente para todos los pacientes. Gracias.